Mesa de análisis. Bueno, me da la impresión, tengo el sentimiento de que los vi hace algunos años a ustedes dos. O sea, de la última vez que estuvieron aquí, que fue el viernes, me da la idea de que pasó por lo menos una década. ¿O qué pasó, Así es, Ana Carmen. Lilia, Fabricio? Llegó Evo Morales a México asilado, estamos viendo lo que ocurrió en Chile ayer, estamos viendo en México una circunstancia bastante inquietante en materia de violencia, lo que pasó en la UNAM. ¿Por dónde empezamos, Fabricio? Por donde quieras. Evo Morales. Evo Morales. Bueno, a mí lo que me sorprende del asunto del asilo a Evo Morales es la oposición de una parte partidista, seguramente, del país al asilo de Evo Morales, donde se preguntan cosas que yo llamaría mezquinas, ¿no? Como por ejemplo cuánto va a costar, si se revivió para eso el Estado Mayor, presidencial, es decir, cosas de ese tipo. Entonces me puse a revisar qué había pasado cuando llegaron 20,000 republicanos españoles a México. Y efectivamente pasaron más o menos las mismas cosas. Solemos tener como sociedad los mismos resortes. La prensa, por un lado, notablemente el Universal, el Excelsior, la prensa, están en contra de que se refugie a los españoles. Hay unos artículos muy virulentos de Alfonso Junco, que era miembro de Acción Nacional, en el Excelsior y en el Universal. Y los fundadores de Acción Nacional, Efraín González Luna y Manuel Gómez Morín, están en contra de que lleguen los refugiados. Dicen que son rojos, que son ateos, que van a contaminar a la sociedad mexicana, que no va a haber trabajos para ellos, que nos van a quitar los trabajos a los mexicanos, etcétera, y reivindican una cosa que Gómez Morín llamaba la hispanidad, que en realidad pues era digamos, elogio del catolicismo, del castellano como lengua, y del asunto imperial de España, de la corona española, hacia América Latina, y se opusieron. Pero fíjate, por eso digo que son los mismos resortes, porque si tú ves la prensa pareciera que está todo el mundo en contra. De hecho hay una encuesta del periódico La Prensa donde dice el 80% está en contra de que lleguen los españoles refugiados, y en realidad la sociedad los recibe, no solamente al Sinaya cuando llega a Veracruz, sino que después sigue esta solidaridad, se les da trabajo, no se les pide que paguen, aunque ellos lo hacen, lo que ha costado traerlos, los barcos, etcétera. Y finalmente, cuando, por ejemplo, Gilberto Bosques, que es el que renta 2 castillos en Marsella para no solamente los refugiados españoles, sino ya los que llegaran, ¿no? Que eran los judíos y la resistencia italiana. El Schindler mexicano. Exactamente. Entonces, el Schindler mexicano, que firmó 80,000 visas, nada Sí, más ni nada impresionante menos. el papel fundamental. Bueno, cuando él llega, después de que la Gestapo lo arrestan junto con su familia y lo intercambian por unos presos que eran unos espías nazis que estaban en San Juan de Ulúa, cuando regresa en 43, hay un recibimiento en la estación de trenes de Buenavista que Luis Espota, el periodista, relata en Últimas Noticias, impresionante, donde hay vivas a México en 10 idiomas y vivas a Gilberto Bosques. Entonces, finalmente, a pesar de las resistencias y de este componente como ideológico que siempre va a haber en el refugio que da México, la sociedad siempre tiene un carácter generoso, afectivo, de una cosa tan ibargüengoitiana como la casa de usted, ¿no? Sí.
Es decir, bienvenidos No, bueno, los perseguidos ¿cuántos y no México. podríamos decir que no estaremos aquí sin el asilo Es que, mexicano? bueno. Yo misma diría, pues no estaría aquí porque el asilo para mi familia fue fundamental. Recibieron a mis abuelos, a mis padres, como a tantos otros, y parte de la historia de este país se ha construido precisamente por abrir las puertas, y esto, coincido contigo, de esta reacción en contra de Evo Morales y el asilo que decide dar México, pues tiene este tipo de críticas, y buenísimo que has hecho esta revisión histórica para el paralelismo, ¿no? 80 años después, desde luego se ve de otra manera lo que significó el exilio español en México. Exacto, y yo creo que en ese sentido, los que no queramos que existan los exilios de América Latina, de lo que está pasando, digo, ya hay aquí exiliados de Ecuador, por ejemplo, hay venezolanos, hay de Ecuador, que es interesante, fíjate hay que hondureños. Hay un dato muy interesante, perdón que te interrumpa, Sí. En relación a lo que significa el asilo. El asilo significa abrirle la puerta a personas cuya integridad y vida están en peligro, independientemente de la circunstancia política o la razón por la cual se encuentran de esa manera así. Ese es un tema importantísimo, no revolver, digámoslo así. Pablo Yankelevich, un especialista en temas de América Latina, nos hizo favor de dar una entrevista en esta semana, en esta década. Nos dio una entrevista en CNN y dio un dato buenísimo respecto al tema del asilo junto con Fernando Serrano Migallón. Y Yankelevich decía que es un dato para destacarse el asilo a venezolanos que son opositores a Maduro. Uh-huh. Por ejemplo, para hablar del tema, ¿no? Por querer mezclar, digamos, una cosa con otra, se están confundiendo. Una cosa es el asilo, otra la situación específica que pueda tener cada quien respecto a la condición política por la cual puede estar envuelto en la circunstancia. Pero se asila a personas que puedan estar efectivamente perseguidas por un régimen, acosadas por un régimen o cuya vida esté en peligro. A mí me queda claro que la vida de Evo Morales, por supuesto que está en peligro. Sí. Si se metieron a su casa, bueno, la vandalizaron. Lo del helicóptero antes, ¿no? El helicóptero, y bueno, había a su familia se agredió también de manera muy fuerte, se arrastró a una alcaldesa, se le pintó de rojo y su vida corrió peligro. A ver, con estas imágenes, con esta imagen que se ve aquí, donde yo diría varias cosas. Una, que se metieron a la casa de Evo Morales a vandalizarla y mostraron que es un presidente que vive de forma modesta, bastante de una modesta, forma, ¿no? Digamos, clase media boliviana, ¿no? Con algunos aparatos de ejercicio, pero no diría yo que se le parece a la Casa Blanca, ¿verdad? No, exactamente. o sea, si quisiéramos, si quisiéramos hacer un paralelismo, pues no se parece a la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, por hablar de los asuntos que aquí tenemos pendientes. Y que este discurso que Fabricio ha destacado, este discurso de expresiones racistas, clasistas, que vimos cuando se anuncia que México va a brindar asilo político a Evo Morales, vienen acompañadas también de un discurso en varios medios de comunicación. Precisamente algunos medios hoy difunden una nota donde califican como la vida, la mansión de jeque árabe de Evo Morales, en esta casa que realmente era un lugar modesto y por supuesto nada comparado con lo que hemos tenido aquí, el derroche en el cual se ha vivido a costa del presupuesto en muchos gobiernos. Aquí en el tema del asilo, bueno, México, si por algo se le ha reconocido y respetado internacionalmente, es precisamente por ese espíritu de asilo, de los brazos abiertos a personas que están en una situación complicada. En efecto, más allá de la situación particular de cada uno, y lo que hemos visto en estos últimos años es que han llegado venezolanos que traen condiciones muy distintas a la que vemos con Evo Morales, pero el espíritu de asilo está ahí y yo realmente celebro que el gobierno mexicano esté dando muestras de recuperar ese espíritu por el cual le ha merecido respeto a nivel internacional. Pues ahí está el tema del asilo para Evo Morales y esta polémica que se ha abierto. Y está la propia situación en este instante que vamos a ver en qué termina, porque estamos viendo hora por hora, minuto por minuto, situaciones como que la que era segunda
vicepresidenta del Senado, se autoerige presidenta interina. Ayer lanza un planteamiento que dice que Evo Morales no podrá participar de las elecciones que vienen, por un lado. Por otro lado, sigue la gente manifestándose en la calle. Por otro lado, la OEA, bueno, no la OEA sí, pero digamos especialmente Luis Almagro en un papel absolutamente reprobable porque toma postura y dice el golpe lo dio Evo Morales, cuando es un tema que en todo caso le corresponde a tomar posición a los estados miembros de la OEA, y él en calidad de secretario general asume una postura definitiva, categórica, y dice el golpe lo dio Evo. Muy distinto el papel de las Naciones Unidas con Antonio Guterres, que con mucha pulcritud manifiesta obviamente las preocupaciones de la ONU sobre el tema, pero en lugar de estar echándole agua al fuego como Almagro, lo que envía es un espléndido diplomático para ayudar a sortear la crisis y colaborar en la organización de elecciones que sean transparentes, creíbles e inclusivas. Hay un mundo de diferencia en este momento y en otros, pero en este en particular, entre la OEA y la ONU. Evo Morales celebra que el hermano Guterres le envía a Bolivia un perfil de esta naturaleza y un llamado que es el correcto. Tiene que haber elecciones absolutamente impecables. ¿Debe o puede participar Evo Morales? Es una gran pregunta en este momento. ¿Debe o puede? Bueno, puede o debe participar son dos cosas diferentes. ¿Puede participar legalmente? ¿Quién sabe? ¿Debe participar Evo Morales y debe participar Álvaro García Linera en una elección que recomponga el orden constitucional? ¿Qué piensas? Yo creo que parte de lo que tiene que trabajar el MAS, el Movimiento del Socialismo, el partido de Evo Morales, es precisamente en configurar un liderazgo distinto al de Evo Morales. Yo creo que no pueden depender, digamos, de Evo Morales como un movimiento que está en consonancia con lo que está pasando en Chile y con lo que está pasando en muchas otras partes, en Ecuador, que es la ciudadanización de la democracia. Creo que eso es lo que estamos viendo, es decir, cuando en el caso de Chile, a mí me impresionó mucho ver, por ejemplo, este muñeco inflable que llevaban, que era un extraterrestre, y que decían terrícolas ríndanse, esa era la consigna. Me pareció que era como muy sintomático de lo que está sucediendo en América Latina, que es, se abrieron democracias formales, que la ciudadanía reconoce, pero quiere participar, quiere estar adentro de los órganos de decisión, quiere que afecte su vida a la democracia, quiere que cambie la vida, la política, y usar a la política para cambiar la vida de esta generación y de la que sigue. Yo creo que eso es lo que está en el fondo de todos estos movimientos que hemos visto últimamente, y creo que en contrasentido los golpes están fuera de tiempo. Es decir, creo que hay un retroceso en el caso de Bolivia muy evidente, porque además me parece que lo que hemos visto a nivel de, no solamente de violencia, sino de tribalismo, es decir, la señora nueva presidenta autoproclamada entrando con una Biblia, diciendo vuelve Dios a Palacio Nacional. Los militares manifestando. Los militares poniendo la banda, ¿no? Quitando la parte indígena de la bandera del Estado plurinacional de Bolivia, que es el único Estado plurinacional de América Latina, con justa razón además. Todas estas, este meeting que se transmitió ayer por redes sociales, ¿no? Esperando al señor que se autonombra Macho Camacho, que es el líder de la oposición, que era dueño de una gasera que le expropió Evo y que tiene grupos paramilitares y que pertenece a una organización religiosa que se llama Los Caballeros de Oriente. Esta manifestación, este meeting que estaba esperando a Camacho, que empiezan a decir fuera Satanás, es decir, ese regreso al tribalismo creo que está fuera de tiempo. Y creo que en general lo que la ola en América Latina es en sentido contrario.
es hacia la democratización, hacia la ciudadanización de nuestros organismos formales de democracia, ¿no? Pues más que fuera de tiempo, esa es la gran tensión, porque los evangélicos, que al final de cuentas es la expresión de simbolismos religiosos que prevalecen en estas horas, pues es la gran tensión, porque ahí está Bolsonaro. Aquí le llaman a Camacho el Bolsonaro boliviano. Entonces es efectivamente esta gran tensión entre lo que tú dices y lo que también está prevaleciendo en otros lugares. ¿Qué va a ganar? Porque es exactamente lo que está generando esta efervescencia social y política impresionante en toda América Latina. Y en el caso de Bolivia... Y aquí en Bolivia, esto que estábamos aquí viendo, ayer lo explicó de manera genial y magistral el doctor Enrique Dussel, que si no lo oyeron, les recomiendo que escuchen la entrevista completa en nuestro portal de noticias, Aristegui Noticias, porque realmente fue una clase magistral sobre el tema de lo que significa en Bolivia este tipo de circunstancia con los símbolos religiosos, pues echados por delante en un momento golpista. Donde quieren echar por tierra la Pachamama, desaparecerla, que era el gran concepto que se destacaba entre los grupos que han sido formados bajo el liderazgo de Evo durante muchos años. Yo quiero destacar esta parte donde Fabricio menciona el militar dueño de una gasera. No hay que perder de vista los intereses económicos que han estado en juego en Bolivia y que son esos intereses económicos los que llevaron a estas pugnas que finalmente terminarían con Evo asumiendo el poder en defensa de recursos naturales que han pertenecido al pueblo boliviano y que estaban privatizándose al máximo. El gran ejemplo es la guerra del agua, que se da en un entorno donde en un ambiente desquiciado, hilarante, se pretendía por parte de una transnacional junto con el gobierno privatizar hasta el agua de lluvia. Ese es el entorno que comienza a generar movilizaciones que después llevarían a Evo Morales al poder. Eso es lo que no le han perdonado estos grupos fundamentalistas, y a mí me parece que la intención de derrocarlo de este golpe de Estado tiene que ver con este intento nuevo de privatizaciones, de nuevamente volver a esos esquemas de negocios privados que favorecieron a tantas transnacionales y echar por tierra los logros que se tuvieron para la mayoría de la población indígena en Bolivia, que este es un gran riesgo. Pues gas natural, litio, ¿no? Litio, que es muy importante para las pilas, para las baterías en general, para los teléfonos. Muy codiciado actualmente. Y entonces pareciera, ¿no? Yo vi una caricatura me parece que era de Helguera o de Hernández, no importa, son intercambiables. ¿Quiénes son ellos, no es cierto. Le mandamos estos dos grandísimos moneros un abrazo. Un abrazo. Como no nos están oyendo, ¿qué escucharán ellos en la mañana? Helguera y Hernández. No, sí nos escuchan, les mandamos saludos. A mí ¿Hay alguien más a quien escuchar además de este programa? Bueno, Radio UNAM, tal vez. ¿A quién escucharán Helguera y Hernández ya en serio? Bueno, que se manifiesten si nos están escuchando. Exacto. Si lo hacen en 2 horas ya no sirve porque se lo contaron a alguien, ¿no? Exacto. Tiene que ser inmediato, ahorita en 30 segundos. Pero hablando... Bueno, saludos a ellos, pero ¿qué decías de ellos? Hay una caricatura ayer, aguantier, ¿no? Que eran estos cerdos vestidos de empresarios, ¿no? Con sus smokings, ¿no? Que uno decía, ya regresó Lula, y entonces el otro le contestaba, pero viene Bolivia, ¿no? Es decir, una cosa por otra, por el asunto de los recursos naturales, ¿no? Que aquí es lo que, desde mi punto de vista, es lo que está en juego. Es decir, más allá de estas expresiones fundamentalistas, lo que está en juego son los recursos naturales de Bolivia. Y esta idea extractiva, ¿no? De que el negocio para el resto del mundo en América Latina es extraer cosas de su subsuelo, del agua, de los bosques, del Amazonas, etcétera. Y sí hay que decirlo, creo que el hecho de haber asilado a Evo en México pone a México, o puso a México en un liderazgo continental interesante, ¿no? La visita de Alberto Fernández de Argentina a ver a Andrés Manuel López Obrador, habla, digamos, bueno, del fin del Grupo de Lima, que no dijo absolutamente nada con el golpe de Estado de
Bolivia, absolutamente nada, está liquidado ese Grupo de Lima, y una reforma, supongo, a la OEA, ¿no? Que ayer, en una carta muy dura, José Mújica, expresidente de Uruguay, se deslindó de Almagro, que había sido su canciller. Ahora sí que qué pena con el mundo, dice el queridísimo Pepe Mújica, ¿no? Es qué pena con el mundo. Qué pena con el mundo, sí. Le dice, yo rompo contigo porque ya sé que este cambio de postura que has tenido es irreversible, ¿no? Entonces, que José Mújica te diga eso en una carta pública es como para ya retirarte el resto de tus días a una cueva, ¿no? Pero creo que hay que revisar la OEA y los otros organismos interamericanos que se pueden reactivar con una idea, digamos, de estabilizar la región y de hacer realidad, digamos, los anhelos ciudadanos en torno a la democracia, ¿no? Creo que lo de Chile, ahorita estaba viendo yo la encuesta, el acuerdo y el plebiscito que se va a hacer con las 3 preguntas. Son 2, ¿no? ¿Son 3? Son 3 preguntas. Que me queden 2. ¿Y cuál es la tercera? ¿Usted cree que debe cambiarse la Constitución del 80? ¿Cree que lo debe de hacer una Asamblea Constituyente nueva, el Congreso solo o una mixta que es Congreso y Asamblea Constituyente? Yo creo que salvo digamos, no, es que eran 3 posibilidades de quién redacta son 2 la preguntas, según yo son 2. Son 2 preguntas. 2 preguntas y la segunda tiene 3 opciones. Participa? Tiene 3 opciones. Y creo que eso es positivo porque es decir, el Congreso no puede solo, con un movimiento que no están, los partidos no están encabezando ese movimiento que está en las calles, es la ciudadanía, no hay líderes, es parecido, digamos, en estructura a lo que ocurre en Hong Kong, y es un anhelo de no solamente de cambiar la Constitución de Pinochet, sino de incorporar nuevas fuerzas. Ahí están los estudiantes, ahí están las mujeres, ahí están los mineros, incorporarlos a la representación, los mapuches, a la representación. ¿Qué contraste con lo que se pretende ahora en Bolivia, ¿no? Exactamente, es un contraste absoluto y creo que para allá tiene que caminar América Latina, es decir, tiene que abrirse, se tienen que abrir los canales de representación, de participación directa, en la articulación del nuevo siglo. Es decir, creo que lo que estamos viviendo en este momento en América Latina es el umbral del nuevo siglo. No se había manifestado, no había claridad sobre qué iba a pasar en América Latina y creo que ahora se está presentando con claridad este umbral, ¿no? Aquí está la caricatura es de Hernández, Pepe Hernández, dice un empresario, dice regresó Lula, y el otro dice, pues quitemos a Evo. Pues Lula es el otro tema de estos últimos días y horas desde que nos vimos la última vez. Ahora, bueno, pues liberado Lula da Silva de la cárcel, no está exonerado, pero desde luego la ecuación es otra, en términos de un liderazgo como el de Lula da Silva, que pues... claro, regresa en medio de una circunstancia judicial todavía no resuelta, pero evidentemente el asunto en Brasil se convierte en un foco muy fuerte de efervescencia político-social también. Así que toda la región, bueno, no, todo el continente está convulso porque hay que decir que, además de todo, empezaron las audiencias públicas para el impeachment de Trump, por si algo nos faltaba. Sí. Entonces es Lula, es Trump, es Evo Morales, es Bolsonaro, es México, Ecuador. Es Ecuador. Cada uno de estos lugares está en una gran efervescencia y en un punto de quiebre, pues que esperemos sea para bien de la humanidad, porque esto involucra a millones de personas y proyectos nacionales. Sí, estos proyectos latinoamericanos como el de Lula realmente podrían abonar a hacer eco nuevamente de este tipo de propuestas que llevaron a su país a niveles de desarrollo también y a esta oposición frente a las grandes privatizaciones que se pretendían y que Bolsonaro también quiere hacer eco de estas privatizaciones, podrían ser un contrapeso. En el caso de Lula yo tengo
ciertos sentimientos encontrados en la situación misma por el tema del juez Moro. El juez Moro que fue, lo hemos visto... El derrumbe de un ídolo. Así es. Exacto. Y ahí viene mi tristeza, porque lo vimos como el gran juez que sacó adelante, el gran funcionario que sacó adelante el tema del caso Lavallato, y que logró tal impacto que el caso se abrió a nivel internacional y que llevó a que los propios funcionarios de Odebrecht se declararan culpables de corrupción. Y después lo tenemos como parte de un gobierno donde queda al descubierto que se operó parte de esta investigación para anular a Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones. Es un tema que creo que todavía tiene mucho fondo, y precisamente que México no está tan desvinculado de esto, Carmen, porque en México sigue abierto el caso Odebrecht. Sigue abierto y parece que va podría haber mayor avance en las investigaciones de este tema. No, debería, desde luego. Debe. Y sí, bueno, pues el juez Moro, pues es una cosa y la otra, porque al final de cuentas las investigaciones que empujó, que encabezó, han impactado enormemente, por supuesto a Brasil, ni se diga, pero a 13 países del mundo, y bueno, su participación directísima en este proceso multinacional es indiscutible, pero también ya es indiscutible que en lo que corresponde a la política interna de su país, jugó a la política. Entonces yo creo que hay que diferenciar lo que es el proceso judicial que ha derivado en todas estas informaciones, investigaciones y en las declaraciones juramentadas de los miembros de estas constructoras que forman parte de este proceso de Lavallato, pues eso está ahí y tiene materia prima real. O sea, no es que porque Moro participó indebidamente utilizando la herramienta de la justicia con este proceso para afectar políticamente a Lula da Silva, bueno, su imagen quedó bastante machucada y lamentablemente dejó de pasar la historia como estaba pasando, como el gran juez que encabezó investigaciones de altísimo impacto en Brasil y en varias partes del mundo. Ahí es en donde valdría la pena destacar el papel del periodismo, porque justo se descubre el papel de el juez Sergio Moro en este entramado que ayudó para el impeachment a Dilma Rousseff, en el entramado que involucra a Dilma Rousseff y lo que finalmente llevó a la cárcel al presidente Lula da Silva, con el trabajo de Intercept. Lo que hizo este medio de comunicación que fundó Greenwald, este personaje que trabajaba en The Guardian y que reveló informaciones de altísimo impacto, como sabemos, bueno, pues creó su propio medio independiente con un buen financiamiento de este multimillonario que ha apoyado precisamente estos proyectos independientes de periodismo en el mundo, y con esa información que ofreció de las comunicaciones que fueron reveladas, pues podríamos discutir que cómo se consiguieron esas comunicaciones reveladas, pero el contenido de las comunicaciones reveladas era de altísimo impacto político y social en Brasil, que ha llevado al juez Moro a ser visto de otra manera, como acabamos de ver. Entonces, bueno, pues sí, Moro quedó en entredicho, sobre todo porque además se convirtió en ministro de Bolsonaro. Exactamente. Para cerrar la pinza. Ayer también se dio, ya entre tanto, todo este año que ha pasado en esta semana, ya no tuvo como el eco que debió de haber tenido el hecho de que el segundo proceso contra Lula se declaró nulo, porque resulta que la juez encargada de esto había fotocopiado el proceso, lo que había presentado, el expediente que había presentado Moro, pues simplemente lo fotocopió y lo firmó. Y entonces, bueno, pues se declaró nulo, entonces, porque tenía 2 juicios Lula, y entonces ya nada más le queda uno, que es el que va a enfrentar en libertad, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, saludos a Antonio Helguera, que parece que sí nos está escuchando. Está despierto, sí. Un abrazo a Antonio Helguera y a José Hernández, magníficos caricaturistas, como nos están escuchando. Bueno, por lo menos Helguera. Helguera dice que si llamamos. Dice Aristegui Online, Fabricio Mejía, ¿llamó usted en voz de largo? Bueno, un abrazo para Antonio Helguera. Y bueno, vamos a una pausa.